Bendito sea el Señor. Vamos a abrir entonces la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, te damos muchas gracias, porque tú has sido nuestro socorro siempre, Señor. Y gracias, Señor, por bendecirnos con la palabra, por hablar a nuestras vidas, por darnos confianza, seguridad en ti, Señor. Gracias, Padre, que tu presencia es en medio de nosotros y tú te pases con libertad, trayendo bendición a cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos Santa Cena, que podamos preparar nuestro corazón para poder cenar. Amén. Vamos a mirar en esta mañana el verdadero sumo sacerdote. Vamos a estar hablando del verdadero sumo sacerdote. Estaba mirando que en la antigüedad Dios había dado la orden a Moisés para que él pudiera levantar de una de las tribus de Israel. Tenía que levantar a Leví, y esta tribu de Leví eran los que tenían que prepararse para poder ayudar al pueblo, para que pudieran tener comunión con Dios. Entonces vamos a mirar respecto de esto. Estaba mirando, Cristo no era un sacerdote levítico, no era de la descendencia de Leví. Él venía de la descendencia de David, de Judá. Y vamos a estar mirando entonces cuando Cristo no era un sacerdote levítico, su sacerdocio se realizó con Melquisedec. Y esto es 600 años antes de que Moisés recibiera la ley para poder levantar a los levitas. Entonces eran 600 años. Y vamos a mirar quién era este hombre Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Podemos mirar, este sacerdote era tan, ¿cómo podría decirlo? Como muy apreciado y muy importante. Y vamos a mirar que Abraham era el patriarca, un hombre que tenía la presencia del Señor y que Dios tenía promesas para Abraham. Pero sin embargo, cuando se encontró con Melquisedec, él le honró. O sea, como que era superior a Abraham. Y él dice que le dio los diezmos de todo lo que él tenía. En Génesis capítulo 14, versículo 18 en adelante dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo.
Aquí podemos mirar este hombre que era muy importante. Según lo que leímos, nos dice que pues él no sabían de dónde era. Apareció, es tremendo porque dice sin genealogía ni principio. Entonces es como considerado un hombre muy importante, y vamos a seguir mirando respecto de esto. Antes del tiempo de Moisés, las cabezas de familia eran las que celebraban los sacrificios. O sea, en este caso nosotros hemos visto el ejemplo. Abraham era el padre. Bueno, en ese tiempo todavía no tenía hijos, pero sin embargo, él era el que estaba al frente de todo su hogar, y él era el que llevaba sacrificios a Dios. Si nosotros miramos a Isaac, miramos a Jacob, o sea, el padre de familia era el que llevaba el sacrificio delante del Señor. Ahora vamos a mirar, en los días de Moisés se escogió un lugar para los sacrificios, y ese lugar para los sacrificios era el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que levantara, y ahí era ese lugar importante. Después el lugar importante donde debían hacer los sacrificios era en el templo en Jerusalén. Ahora vamos a mirar entonces, el rey guiaba al pueblo. Dios levantó reyes también en Israel, y el rey era el que guiaba al pueblo. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres, y por eso el Señor mandó a Moisés que levantara la tribu de Leví para que ellos fueran sacerdotes, y para que ellos pudieran tener esa comunión con Dios y poder traer también esa comunión para con el pueblo, esos mediadores. Una familia provenía de los reyes y la otra de los sacerdotes. Si nosotros miramos respecto de la familia que el Señor levantó para que vinieran los reyes, era de la tribu de Judá, y venía respecto de la descendencia de David. De esa descendencia levantó reyes para que pudieran guiar al pueblo. Y de la tribu de Leví levantó los sacerdotes para que ellos fueran mediadores entre Dios y el hombre. En la antigüedad no era que el hombre podía hablar, conversar con Dios con libertad. Tenía que tener una persona que le ayude, y estos eran los sacerdotes, que ellos podían ser esos mediadores. Vamos a mirar, según la tradición hebrea, Melquisedec era rey y sacerdote. Y eso era también, vamos a mirar, según respecto a Melquisedec, no sabían de dónde él venía, pensaban en la antigüedad. Según la historia hebrea, ellos pensaban que era un ángel que Dios había enviado, y por eso no tenía principio, no tenía genealogía, pero en realidad no se sabe, ¿verdad? Otros que era una encarnación de Dios en Melquisedec. Otros pensaban que era el Mesías, tomando en cuenta que era rey de una ciudad era una ciudad bastante poblada, y esta ciudad se llamaba Sem. Se cree que Sem, si se acuerdan quién era Sem, era hijo de Noé. Sem, Can y Jafet, ahí está entre los hijos de Noé. Entonces ellos pensaban que tal vez venía por esa descendencia, pero en realidad la Biblia nos habla que no tenía principio, no tenía genealogía. Dice sin madre, sin linaje, que no tenía principio de días ni fin de vida. Así aparece en la historia. Este hombre Melquisedec.
El sacerdote levítico era temporal, imperfecto. Estos sacrificios no bastaban para quitar el pecado. O sea, ya se levantó el rey para que él pudiera tal vez guiar al pueblo. Estaban los levitas para poder ser en esa comunión entre Dios y los hombres, pero sin embargo podemos mirar que no era lo perfecto. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Podemos mirar entonces para qué los levitas ellos estaban puestos. Estaban puestos para hacer sacrificios de animales, para poder tener esa comunión entre Dios y el hombre. Eran sacerdotes que por una línea de descendencia, y esta línea tenía que ser abrogada o quitada para poder levantar una nueva. Y vamos a mirar respecto de esto. Si no hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado otra. O sea, podemos mirar que esta línea de los sacerdotes no era perfecta. Y por eso Dios propuso el poder levantar otro sacerdocio. Y eso es lo que vamos a mirar respecto de el sacerdocio del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 8, versículo 7, dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, sino que ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está pronto a desaparecer. Aquí nosotros podemos mirar respecto de que el Señor había ya propuesto el poder levantar un nuevo sacerdocio, y ese sacerdocio ya no era un sacerdocio humano, porque el sacerdocio humano había fallado. Si nosotros miramos el sacerdote en la antigüedad, él podía entrar. Había dos tipos de sacerdotes: el sacerdote normal y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que podía entrar a la misma presencia del Señor, pero no podía entrar el de una. Él tenía que hacer un sacrificio, y ese sacrificio era un sacrificio de un cordero, de un cordero, de un becerro, de un sacrificio de animal. Y después de haber hecho ese sacrificio de animal, él, por medio de esa sangre, de ese sacrificio de animal, podía entrar al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo, pues si él no se había santificado, las vestimentas del sumo sacerdote, en sus faldas abajo llevaba campanillas, y también le amarraban una cuerda en su pie, en su pierna. Y cuando él entraba, y si él no se había santificado y había pecado en la vida de él,
mientras él caminaba conversando con Dios. Conversaba con Dios y cuando oían que ya no sonaban las campanillas, era porque había muerto. Así es que ellos no podían abrir la puerta para sacarlo al muerto. Ellos lo único que hacían era arrastrar y le sacaban por medio de esa cuerda. Se da cuenta que terrible era porque no se podía entrar a la presencia de Dios como quiera. Y por eso el Señor dice, ese pacto antiguo pues ya tenía que terminarse y levantar un pacto nuevo. Y en este pacto dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces podemos mirar que el pacto realmente, el hombre en realidad no podía vivir con ese pacto humano. El Señor tenía que levantar un pacto diferente. Y aquí habla respecto de escribir las leyes y los mandamientos en el corazón del hombre. Y dice del pueblo de Israel. Recordemos que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Y al ser ese pueblo de Israel espiritual, estas son las promesas para nosotros que Él va a escribir. Y eso es lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Nosotros no hemos podido ser fieles a Dios, pero Él ha podido escribir sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón, y eso nos ha ayudado a que nosotros podamos ser fieles a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Jesús es hecho fiador del nuevo pacto. O sea, el pacto viejo ya quedó atrás porque no se pudo cumplir. Pero ahora este pacto nuevo, Jesús es fiador del nuevo pacto. Y vamos a mirar en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice así: por tanto, Jesús hecho fiador de un nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí nos habla respecto de poder mirar muchos sacerdotes. ¿Por qué habían muchos sacerdotes? Porque eran limitados, ¿verdad? Limitados y morían. Entonces tenían que levantar otros sacerdotes, pero era necesario el poder levantar un sacerdote, y ese sacerdote sí tenía que morir, pero después resucitó. Nosotros sabemos, ¿verdad? Resucitó, y gracias al Señor, pues él no volvió a morir más, y él es el sumo sacerdote que puede interceder por nosotros. Ya no ese sacerdote humano que pecaba y tenía que hacer sacrificios para él mismo primero y después para el pueblo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya él no tiene necesidad de morir otra vez, y él está en la presencia del Señor a la diestra de Dios el Padre, y tenemos ese sumo sacerdote que puede interceder por nosotros en la misma presencia del Señor.
Bendito sea Dios. Los sacrificios limpiaban la carne. El sacrificio de Cristo limpiaba la conciencia. El otro era un sacrificio visible, ¿verdad? Y lo que limpiaba era la carne. Y otra vez, si volvía a pecar, tenía que llevar otro sacrificio para poder limpiar otra vez su carne. Y así se pasaba todo el tiempo, ¿verdad? Yo creo que si ya no había ese corderito o ese sacrificio para poderlo llevar, pues ya no podía estar limpia la persona. Era muy difícil, costoso, ¿verdad? Pero qué bueno el que nosotros podemos mirar, gracias. Podemos mirar el sacrificio que el Señor Jesús hizo es completamente diferente. Y vamos a mirar en Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los corderos solamente limpiaba el cuerpo, pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia nuestra conciencia. ¿Se ha dado cuenta? La conciencia le culpa, le acusa. Eres un pecador, hiciste tal cosa. Nos culpa la conciencia, ¿verdad? Y nos redarguye. Pero allá es lo que llega la sangre de Jesucristo. Nos limpia la conciencia, nos lava. Y el enemigo no tiene por qué acusarnos o culparnos. Todo porque tenemos un grande y sumo sacerdote, que Él fue el sacrificio perfecto para que ahora nosotros podamos recurrir a esa sangre y limpiarnos de todo pecado. Bendito sea el Señor. Qué bueno es, ¿verdad? Y vamos a mirar lo que dice Hebreos 9, versículo 23. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuese purificadas así, con las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido que los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí nosotros podemos mirar respecto del Señor Jesús. Los sacerdotes, ellos entraban con sacrificios de animales.
a un tabernáculo hecho por los hombres. Pero podemos mirar respecto de que el Señor Jesucristo ya no entró en ese tabernáculo que entraban los sacerdotes humanos. Él entró al mismo cielo, a la presencia del Señor, como un sacrificio vivo y aceptable por nosotros. Bendito sea el Señor. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificios. Fue suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo. No se necesita más. Ya miramos los sacerdotes humanos, ellos habían muchos, porque mueren. Pero el Señor Jesucristo entró una sola vez al tabernáculo no hecho por manos de hombres, sino al tabernáculo del cielo. Y dice que se sentó a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros. ¿Para qué eran los sacerdotes humanos? Para podernos llevar a esa comunión con Dios, para que pudiéramos conversar con Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros ya no necesitamos un sacerdote. No necesita, ¿verdad? Un sacerdote, un pastor para confesar los pecados y para que le ponga en comunión con Dios. No, ¿verdad? Porque a veces hay personas que ¿cómo se llama esto? Se confiesan y no le dicen todo al sacerdote, solamente lo que les conviene, y quedó ahí, no dijeron todo, ¿verdad? Entonces, ¿sería libre? No, pero al Señor, sin intervención de nadie, nosotros podemos ir al Señor y confesarle y decirle: Señor, pequé, Señor, hice esto, perdóname, lávame con tu sangre. Y Él me limpia, me lava. Ya no necesito un sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote que en su sacrificio Él se presentó en esa cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Porque el sacrificio que el Señor Jesús lo hizo quedó marcado en la historia. Aún en la historia secular quedó marcado ese sacrificio. Toda persona sabe es que no hubo otro sacrificio tan fuerte, tremendo, como el sacrificio que el Señor Jesús lo hizo. El sacerdocio humano se terminó. Se acabó el sacerdocio humano. Sí hay pastores, sí hay sacerdotes, pero ya solamente pues para ayudar, no más. Porque el verdadero sacerdote es el Señor Jesucristo, que rompió los cielos y se presentó ante el Padre por cada uno de nosotros. Y el hombre, ¿qué puede hacer? El pastor, el sacerdote tiene que confesar sus pecados. No es que no tiene pecados, tiene pecados, ¿verdad? Y qué bueno el que nosotros podamos confiar en nuestro verdadero sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, que traspasó el cielo, entró a la presencia del Señor y se sentó a su derecha. Y cualquier cosa, Él está para interceder por nosotros. Ese es el verdadero sumo sacerdote, y que no necesita pagar. Usted lo que necesita es solamente acercarse a Él y decirle: Señor, yo quiero hablar contigo.
Antes el sacerdote era el que transmitía lo que Dios le decía al pueblo. Pero hoy no. Usted mismo puede escuchar la voz de Dios. Y uno diría, pero ¿y cómo? ¿Cuándo voy a escuchar la voz de Dios? Aquí está. Esta es la voz de Dios. Y si usted lee la palabra, usted va a escuchar la voz de Dios. Dios le va a hablar, porque Él es espíritu. Y Él siempre está para poder hablarnos en nuestra necesidad. En todo tiempo, en cualquier momento que usted necesite, Él está para poder darle solución. Bendito sea el Señor, porque Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial para poder interceder por nosotros. Sea enfermedad, lo que quiera que sea, podemos ir delante de Él y decirle: Señor Jesús, gracias, porque Él tiene comunión con nosotros, ¿verdad? Y podemos conversar con Él. No podemos llegar directamente al Padre, porque Él no puede mirar el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Nosotros somos pecadores. Todavía estamos en este cuerpo de pecado, pero nosotros podemos conversar con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y podemos conversar a Él y Él le cuenta al Padre y le dice: este es mi hijo. Y el Señor, Dios el Padre, ¿qué es lo que hace? Él no me mira a mí porque soy pecadora, pero Él mira a su Hijo Jesucristo en mi vida. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque Él no nos mira a nosotros, mira a su Hijo Jesucristo en cada vida, en cada persona. Y ahí nos recibe, nos acepta y nos escucha lo que nosotros le decimos. Bendito sea el Señor. El sacerdocio humano se terminó. Y es tremendo porque nosotros miramos Caifás en el tiempo del Señor Jesús era el sumo sacerdote. Y cuando el Señor Jesús, él le preguntaron algo y él dijo la verdad. ¿Y qué fue lo que hizo Caifás, el sumo sacerdote? Blasfemias. Cogió y rompió la túnica que él estaba puesto. ¿Sabe que no era posible que el sumo sacerdote rompiera la túnica? No se debía dar eso. Pero ¿sabe por qué se rompió la túnica? Indicando que se acabó el sacerdocio humano. Se terminó, porque el sacerdote con su túnica no podía romperla. Pero significa, cuando él rompió, se acabó el sacerdocio humano y vino el sacerdocio del Señor. En la Biblia nosotros encontramos de personas que rompieron sus túnicas, pero ellos podían hacerlo, pero el sacerdote no. Por ejemplo, el rey David, cuando se enteró que su hijo estaba muy enfermo, ¿qué fue lo que hizo él? Rompió su túnica y dice que se sentó en ceniza. Y también todos sus colaboradores hicieron lo mismo. Rompieron su túnica y se sentaron porque había dolor, tristeza en este rey, porque el hijo estaba muy enfermo. Podemos mirar también en la vida del rey Josías, cuando encontró el libro de la ley. Dice en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 11: y sucedió que cuando el rey oyó la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque la palabra que él escuchó era muy fuerte y muy dura. Y por eso él rompió y le dijo al profeta: anda, averigua a Dios, a ver qué es que no hemos obedecido la palabra y qué cosas nos vendrá por causa de esto. Fue un dolor que hubo. Y también podemos mirar otro ejemplo de los profetas. Job, capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su
cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí podemos mirar en un dolor muy profundo cuando le llegó la noticia de que sus hijos todos habían muerto. Y él, más que tal vez quejarse, ¿qué fue lo que hizo? Rompió su manto. Era muy doloroso todo lo que le estaba sucediendo. Jacob también dice que rasgó su vestido cuando se enteró la noticia que su hijo José había muerto. Eso fue muy duro para él y rompió su túnica, ¿verdad?, de dolor. Ustedes saben porque le dijeron que José había muerto, pero sabemos la historia que no murió, ¿verdad? Fue vendido y llevado a Egipto. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Solamente estamos mirando que en el dolor estos profetas, estos reyes, ellos rasgaron su vestido. Pero cuando llegó a este último sacerdote, Caifás, no le era permitido el rasgar su túnica. No podía hacerlo. El sacerdote no podía rasgar su túnica. Y él cogió y rasgó. Y ya sabemos que fue la terminación del sacerdocio humano. El sufrimiento de Jesús fue el más agonizante que jamás alguien haya pasado. Es tremendo porque nadie ha pasado ese sufrimiento tan fuerte, ese sufrimiento tan doloroso del sacrificio del Señor. Si miramos la historia desde Génesis hasta que llegó el sacrificio del Señor Jesús, no ha habido otro. Y desde que el Señor fue sacrificado en la cruz del Calvario hasta este último tiempo, nosotros no hemos mirado otro sacrificio tan terrible como fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a abrir en la Biblia Isaías 53. Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Aquí nosotros podemos mirar el propósito de Dios que fue para el Señor Jesucristo. El ser ese sacerdote que vino y dio su vida en sacrificio en la cruz. Y todo fue con ese propósito. El propósito de darnos vida, perdón de los pecados, darnos sanidad, el darnos paz, el darnos esperanza, el darnos confianza para poder vivir en este mundo. Él es el que hizo todo eso. Todo fue un sacrificio que los sacerdotes en la antigüedad, ellos no pudieron hacerlo. Pero el Señor Jesucristo lo hizo y proveyó todo para el ser humano. Salvación, vida eterna, sanidad. Él proveyó todo en ese sacrificio. Perdón de pecados, limpieza. Nos ha dado seguridad. Bendito sea el Señor. Ese fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Dios puso atención en el sacrificio de Jesús. ¿Sabe por qué puso atención en el sacrificio del Señor? Dice que a las 12 del día vino tinieblas hasta las 3 de la tarde. No había luz porque Él quiso hacer notar el sacrificio del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La ciudad estaba llena de visitantes porque era una fiesta de los judíos. Y en esa fiesta de los judíos venían para visitar el templo de Jerusalén. De cualquier lugar todos llegaban al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y es tremendo lo que aconteció en el templo de Jerusalén. Dice que el velo, o sea, la cortina que estaba puesta para separar entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió. Y quedó libertad. Cuando el Señor dijo consumado es, se rompió ese velo, diciendo hay libertad para poder entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Qué terrible, ¿verdad? Pero el Señor entró una sola vez, rompiendo con su carne crucificada ahí en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos entrar con libertad, no una vez al año, sino cada vez que usted quiera. Puede ser cada momento, cada minuto. Podemos entrar. Jesús, aquí estamos. Socórrenos. El auxilio viene de parte de nuestro sumo sacerdote, que venció la muerte y se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial, y para darnos el socorro rápidamente a cada uno de nosotros. A veces usted pide el socorro al papá, a la mamá, al vecino, al líder. No llega el socorro. El socorro, cuando usted clama arriba al Señor, viene rápidamente esa bendición de parte de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. El verdadero sumo sacerdote. Dios puso sello de aprobación en el burlado rey de Judá. Todos se burlaron de él. Le alaron la barba, le pusieron un manto para hacerlo como rey, para burlarse una corona de espinas. Tremendo, ¿verdad? Se burlaron de él. Y vamos a mirar, dando libertad para entrar en el lugar santísimo. Se burlaron de él, y también ahora la gente se burla muchas veces cuando nosotros les decimos que somos cristianos. Enseguida nos miran, evangelistas será. Tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno. Gracias al Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice así: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito sea el Señor. El Señor viene pronto. Y qué bueno que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros, estimulándonos, dice, al amor y a las buenas obras. El poder saber que el tiempo se acerca y teniendo esa seguridad que nosotros tenemos el auxilio rápido de nuestro grande y sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, que no le importó dar su vida en la cruz. Tal vez esa vergüenza nosotros teníamos que afrontarla, pero Él no permitió porque sabía que no podemos. Pero Él llevó esa vergüenza en la cruz, se llevó ese rechazo, se llevó todo lo que la vida nos trata a nosotros. Cuando lo entregamos al Señor, se da cuenta que aún hasta el rechazo se va y sentimos esa bendición del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio en ese sacrificio que Él lo hizo, y todo por amor a nosotros. Por tanto, dice que nosotros nos acerquemos a Él, que nos animemos los unos a los otros en este camino. Bendito sea el Señor. Y también dice, no dejando de congregarse. Porque hay muchos que dicen, no, yo ya escucho por Facebook, ya veo una enseñanza por ahí. La palabra nos dice que cuando todos estamos reunidos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una promesa cuando nosotros venimos y nos reunimos. Hay muchos que dicen, ya no, ¿para qué? Pero qué bueno, nosotros tenemos que saber que cuando nos reunimos hay bendición de parte del Señor. Cuando salgo de este lugar, salgo bendecida. Siento que todo peso se fue. Y viendo a unos y a otros me da alegría, bendición. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí sí. Y eso nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el Señor viene pronto. Cuando dejamos de congregarnos, el enemigo, ¿qué es lo que pone en nuestro corazón? Dicen que Jesús ya viene, que ya viene. ¿Cuándo vendrá? Pasa el tiempo, mejor no, sigue nomás tu vida. El enemigo busca lo mínimo para que nosotros no sigamos al Señor con rectitud, para que nosotros nos descarriemos. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y qué bueno que nosotros seamos agradecidos al Señor, porque Él es ese sacrificio perfecto. Si aquí hay personas que todavía no le has dado tu corazón al Señor, hoy cerrado tus ojos, ahí a donde tú estás, todos cerrados sus ojos, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he pecado delante de ti, y que tú eres mi sumo sacerdote, y yo vengo a ti para que perdones mis pecados, me laves con tu sangre preciosa, me limpies. Y hoy te invito a que vengas a morar en mi corazón, que seas el dueño de mi vida. Cámbiame, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias.